El público está abierto los micrófonos para preguntar, comentar, debatir. Yo mismo. Vale. Ya que tengo el micro, pues desde la perspectiva masculina, lo que yo he podido aprender con esta perspectiva tan interesante, que es que Internet y los foros, las redes, nos pueden ser muy útiles a los hombres precisamente por cómo estamos dañados en cuanto a juntarnos con otro ser humano, con expresarle nuestros sentimientos, nuestras dificultades, mostrarnos vulnerables. Entonces, ese anonimato, esa seguridad, pues nos puede permitir contar la burrada que hicimos ayer, nuestro comportamiento sexista, las dificultades que tengo con mi pareja, etcétera, y encontrar apoyo. Y por lo que yo he aprendido en mi poca experiencia en este mundillo, así ha sido. Han acudido hombres buscando eso. Y también pues porque hombres que están comportándose de manera violenta y opresiva necesitan sitios donde poder empezar a trabajarse eso para poder dejar de hacerlo, porque tienen que dejar de hacerlo. Entonces, si generamos algún espacio donde puedan empezar a contar, oye, yo esto, que joder, me siento súper culpable, me siento súper mal, pues va a ser muy interesante, va a ser un avance. Y bueno, y para todos los hombres en general que intentan tener un modelo masculino distinto al dominante, pues también va a ser un espacio donde encontrar, sobre todo la gente adolescente, si puede ser hombre y puede ser de una manera lo que muestran las series de televisión. Eso se me ha ocurrido. Igual vosotras que estáis en ese mundo, habéis hablado de vuestra relación con las chicas que se cuelgan a la red. A lo mejor tenéis algo que comentar sobre los chicos que se cuelgan a la red. Bueno, yo creo que en general escuchamos mucho menos a los chicos porque también hablan mucho menos de emociones en la vida cotidiana, ¿no? Y habitual. Entonces sí es verdad que las redes sociales son un espacio donde el 60% creo que son chicas. Y donde las chicas casi siempre están hablando o estamos hablando desde lo personal, de nuestras vidas, de nuestras intimidades, entre comillas eso de las intimidades, ¿no? Porque al final son intimidades públicas que quiero decir, ¿no? Y si es verdad que los chicos no las utilizan, digamos, para esa relación o para esa comunicatividad, ¿no? De alguna forma. Yo creo que hay que cambiar también mucho esa socialización en la que no se permiten tampoco hablar de otras cosas que no sean el fútbol y las cervezas, ¿no? Como estábamos hablando también en el café, y que las usen desde ese otro espacio, ¿no? Pero desde luego tiene que haber un cambio bastante importante a nivel social para que las redes lo puedan percibir también, ¿no? Lo que vemos en las redes es lo que hay en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real. En Picara sí que hemos visto mucha aceptación por parte de los chicos de la sección de sexualidad que hace Mónica Quesada, que se llama Afinando el órgano. Y ahí, pues por ejemplo, hablamos de cómo el sexismo también limita la sexualidad de los hombres heterosexuales, ¿no? Como puede ser el tabú de que un hombre heterosexual sea penetrado analmente por su pareja, o pues como si dices que no a una proposición sexual, eso te puede dejar como en mal lugar como hombre que siempre tiene que estar disponible para el sexo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que veo que hay chicos pues que igual no llegan a los grupos de hombres por la igualdad, pero sí que en Internet encuentran este tipo de respuestas. Y luego también me gustaría destacar, o sea, para mí me parecía muy importante que estuviera la visión de la importancia de las redes cuando eres una joven lesbiana, ¿no? Porque me parece que el discurso desde la prevención de riesgos asociados a Internet es súper heterosexista, es decir, se está dando siempre por supuesto que las chicas tienen novios que las chantajean en Internet y nunca se piensa que igual en vez de novios tienen novias, ¿no? Pero también otro tipo de personas que creo para las que Internet es súper importante son las personas trans, ¿no? El otro día dinamizando hice un cineforum con la película Joven y Alocada, que os he puesto al principio, que por cierto, no os la voy a destripar, pero para esa chica, entre otras cosas, Internet también es una forma de cuestionarse el mandato de la heterosexualidad y de empezar a estar con mujeres. Pero al Cineforum vino una compañera transexual que también habló de eso, ¿no? De cómo en su caso, o sea, es que Internet era fundamental para sentir que ella no era la única transexual, ¿no? Y os quería recomendar un blog que ya está cerrado, que se llama Guerrilla Travolaca. A ver.
No tengo el blog, bueno, Guerrilla Traveolaca con K, pero esta es una de las imágenes que generaban y yo, por ejemplo, fue la primera vez que tuve la oportunidad de contactar con el discurso de la gente trans que reclama la despatologización de su identidad con discursos diferentes a lo de nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Sino la sociedad es la que está equivocada, la sociedad pues que impone el binarismo de género. Entonces, por ejemplo, en Guerrilla Traveolaca había chicos trans súper jóvenes. O sea, el otro día me enteré que Miquel Misé, que es uno de los activistas trans que empezó en este colectivo, pues empezó como con 15 años y ahí también Internet pues es un espacio súper importante para visibilizar las identidades que se salen del binarismo. Y otro tipo de masculinidades, ¿no? O sea, tanto las masculinidades alternativas de los hombres cisgénero y tal, como las masculinidades pues de las lesbianas, de los chicos trans y demás. Yo sí creo de todas formas que Internet puede ser un espacio donde los chicos también vean otro tipo de hombres, ¿eh? Aunque sí es cierto que los contenidos top, por así decir, van a seguir siendo los mismos, ¿no? Los que más encontramos. A mí, por ejemplo, sí me han contactado en muchas ocasiones chicos que de alguna forma se están buscando, se están encontrando, no se sabe muy bien por dónde quieren ir, ¿no? De alguna forma. Y creo que la adolescencia también es un periodo en el que podemos influir bastante, ¿no? para ese crecimiento y para que en Internet haya diversos mensajes que no sean los de una masculinidad única y absoluta, ¿no? y que no haya más allá, ¿no? Pero bueno, que en ese sentido yo sí quería decir que últimamente, por ejemplo, a mí me enlazan cada vez más chicos, como un elemento positivo, en el que también se sienten identificados, no desde el victimismo de yo soy controlado, sino desde la capacidad también crítica de darte cuenta de lo que haces, de lo que no haces, ¿no? Y que en ese sentido me parece también una herramienta positiva, ¿no? Que puedan hacerlo.